Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las infecciones de cabeza y cuello. Entonces, para comenzar, bueno, vamos a hablar de otitis media. En cuanto a otitis media, que como dice el mismo nombre, vamos a decir que este fuera el oído externo, luego este el oído medio y luego acá el interno. Y acá vamos a decir la membrana timpánica. Es una infección del oído medio. Lo importante de otitis media es entender cuáles son los patógenos más comunes que la causan, porque uno son los patógenos que causan más común el resto de infecciones pues, superiores, como por ejemplo sinusitis o bronquitis. Dos, el antibiótico que vamos a usar va a ser usualmente dirigido a estos. Y tres, una de las preguntas que concurrentemente o bastante hacen. Entonces, ¿cuáles son los tres patógenos que nos tenemos que aprender? Las causas bacterianas, B de bacterianas, más comunes de otitis media son Streptococcus, Pneumoniae, Strep pneumo. Esa es la primera causa más común. La segunda causa más común sería Haemophilus influenzae, pero sin ningún tipo. Recuerden que cuando le ponemos la vacuna a los niños, le ponemos vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B. Este es que no tiene ningún tipo, porque como no tiene cápside, entonces no podemos identificarle. Non-typable, se dice en inglés. Y la tercera sería Moraxella catarrhalis. Entonces, esas son las tres causas bacterianas más comunes de otitis media. Y luego las siguientes causas van a ser virales, que también es una probabilidad. Entonces, ¿qué van a tener los pacientes? Bueno, en cuanto a la parte clínica, va a tener otalgia, obviamente, dolor en el oído, pueden tener fiebre probablemente, pueden tener otorrea o no. Pongo el signo de interrogación. Lo que pasa es que solo tendrían otorrea si tienen una otitis media prolongada y se rompió la membrana timpánica. Y si se rompe la membrana timpánica, entonces pueden tener una secreción que sale por el oído. Si no, no lo tendrían. Lo otro son los hallazgos que yo vería a la otoscopía. A la otoscopía yo vería, uno, la membrana timpánica la vería abultada y dos, inmovible. Claro, como está abultada hacia afuera, entonces no se mueve normalmente como debería moverse. Entonces, membrana MT de membrana timpánica abultada. Voy a poner hipomovilidad de la misma. Entonces, el diagnóstico es clínico. Incluso en la epidemiología pensamos que esto es una enfermedad que es bastante común en los niños menores de 2 años. Entonces, esto se debe a la anatomía de la trompa de Eustaquio en estos pacientes. Entonces, es bastante común en los niños menores de 2 años. Claro, cuando el niño es muy chico, no van a decir que les duele el oído, solo que van a llorar y se van a poner la mano como por el área y uno por la alta sospecha es que le hace la otoscopía. Incluso si ellos tienen fiebre y solo lloran y no saben qué hacer, una de las cosas ideales del examen físico es hacer una otoscopía, porque entre los 6 meses y los 24 meses la incidencia de otitis media es altísima en los pacientitos. En el caso de diagnóstico, yo no me serviría ningún tipo de examen de imagen, solo como les digo, con la otoscopía y con el examen clínico y con la historia clínica, pero yo puedo hacer, por ejemplo, una timpanocentesis, es decir, le meto una aguja y puyo y dreno el líquido que está aquí y lo cultivo, quizás para, en caso de que yo quisiera ser más específico, pero eso prácticamente no va a suceder, a menos que sea algo refractario a antibióticos, por ejemplo. Y si les llegan a preguntar cuál es la forma más específica en la que yo haría el diagnóstico, puedo hacer una otoscopía neumática en donde inflo un balón y entonces veo que la membrana timpánica no se mueve adecuadamente. Pero al final el diagnóstico lo más probable es que va a ser clínico. Así que nos mantenemos con clínico para el diagnóstico. Y el tratamiento, cuando es una otitis media simple, va a ser amoxicilina. Solo amoxicilina. Si no resuelve, uso amoxicilina clavulánico.
O también podría ser una cefalosporina de segunda generación o incluso de tercera. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, puede usar algún macrólido como acitromicina o puede usar clindamicina. Otra opción es fluoroquinolona, pero uno, en los niños no puede usar fluoroquinolonas y dos, la cobertura de fluoroquinolonas son mucho más amplias de estos simples microorganismos que tenemos aquí y estos tres microorganismos los trato perfectamente bien con amoxicilina o amoxicilina clavulánico por lo que no tendría por qué progresar o ir hacia allá. Antes de seguir a las complicaciones de otitis media, sí quiero mencionar que estas otitis media pueden resolver solas en un gran porcentaje de las ocasiones, sin ni siquiera el uso de antibióticos. Incluso hay unas escuelas que para ciertas poblaciones o ciertos pacientes dicen nada más usen analgesia y la otitis va a resolver sola. Entonces, quiero que sepan que es posible. Bueno, entonces ahora sí, mencionando las complicaciones, la complicación más común sería una mastoiditis, en donde la pus y la infección del oído medio se corre hacia el hueso temporal del proceso mastoideo, que van a decir que el paciente tiene edema, dolor a la palpación en la mastoides, va a decir que hay aumento de volumen también, incluso van a decir que el oído se desplaza lateralmente y hacia adelante, porque claro, si crece esta porción acá en la mastoides, se va a desplazar el oído así. Entonces, ¿yo cómo diagnosticaría una mastoiditis? Le haría un examen de imagen como una tomografía de la mastoides y vería opacificación de las células mastoideas. El tratamiento en este caso también serían antibióticos, pero ya serían intravenosos. Incluso si le doy antibióticos intravenosos y no resuelve, entonces el manejo sería quirúrgico también. Remuevo esa parte de las mastoides. ¿Qué otras complicaciones existen? Solo las voy a mencionar brevemente, en vez de explicarlas. Primero, la mastoiditis se puede correr a formar tres complicaciones. Una es que se corra hacia la piel y me cause un absceso posauricular. Eso sería en la piel, que además la mastoides tiene un absceso en la piel. Otro es que se correría por los músculos del cuello y me cause un absceso en el cuello y me comprometa hasta cierto punto la vía aérea. Ese sería un absceso de Besold. Y otro riesgo es que el absceso o la pus se me corra hacia el arco cigomático y entonces me cause un absceso cigomático. ¿Qué otras complicaciones pueden existir? Bueno, otra complicación de la otitis media puede ser una laberintitis bacteriana, laberintitis, en donde la pus se corre hacia el oído interno. Entonces, claro, ahí van a mencionar que el paciente presenta síntomas de oído interno, náuseas, vómitos, pero más que todo vértigo. Vértigo es hablar de oído interno. Y nistagmus también va a presentar. Otra complicación puede ser parálisis facial, que desde la era de los antibióticos es muy poco, casi imposible de común. Y otra complicación es algo que habíamos hablado, es abscesos cerebrales. Y con cerebral puede ser intracerebral, también puede ser un absceso epidural o puede ser un absceso subdural, en cualquier lado de las meninges o cerebral. Todas estas son complicaciones de otitis media que hay que tener cuidado. Una última cosa que quiero mencionar de otitis media es un caso donde los pacientes tienen otitis media a repetición. ¿Qué sería eso? Más de 3 casos en 6 meses o más de 4 casos en un año. Entonces ahí está indicado un procedimiento quirúrgico para aliviar, porque si los pacientes tienen otitis media a repetición, a repetición, a repetición, entonces ya para eso lo prevengo. Entonces, ¿qué uso? Hago algo que se llama miringotomía más inserción de tubos de timpanostomía. Básicamente le pongo un tubo a través de la membrana timpánica para que toda la pus que se va a acumular ahí drene hacia afuera.
Eso sería un caso muy específico de otitis media a repetición. Entonces, ahora vamos a pasar a otra enfermedad que sería otitis externa. En cuanto a los patógenos más comunes de otitis externa, son pseudomonas, es la más común, y el otro sería Staph aureus. Usualmente le llaman el oído del nadador porque el factor de riesgo más común es nadar, por ejemplo, nadar en piscinas, y entonces ahí se le pegan las pseudomonas. Los síntomas, los pacientes también van a tener otalgia, van a tener, esto sí, otorrea definitivamente, salida de secreción, y pueden tener prurito en el área. Usualmente no va a tener tanto fiebre. Y bueno, a la otoscopía puedo evidenciar tanto un forúnculo, o sea, una lesión localizada que me habla un poquito más de Staph aureus, o puedo evidenciar una otitis difusa que me habla un poquito más de pseudomonas. Bueno, el diagnóstico es clínico, primero que todo. Igual, con la otoscopía y el examen físico. Y el tratamiento va a ser con gotas. Gotas de ofloxacina, gotas de fluoroquinolonas, como ofloxacina, levofloxacina, ciprofloxacina, o pueden ser gotas de gentamicina. Cualquiera de esas son ideales. Si quiero aliviar los síntomas a los pacientes, añadiría que esas gotas también tengan corticoides. Va a aliviar el prurito, va a aliviar los malestares mientras el antibiótico está funcionando. Aquí se nota una diferencia. En otitis externa el tratamiento son gotas, porque con gotas es suficiente para erradicar el microorganismo, pero otitis media yo no doy gotas. Todos los antibióticos son oral o intravenoso en caso de que sea cualquiera de estas complicaciones, ya todo eso es intravenoso. Hay una complicación que sí es importante hablar de otitis externa, que es otitis externa maligna. También es por pseudomonas, pero es en pacientes de aumentada edad y especialmente diabéticos. Entonces, si mencionan que un paciente tiene la glucosa elevada, por decirlo, si tiene una otitis externa, pero tiene glucosa elevada y de los hallazgos clínicos tiene lo mismo, otalgia, otorrea, prurito, pero tiene tejido de granulación, tengo que pensar en otitis externa maligna. Esto sí es mucho más complicado y el tratamiento tiene que ser mucho más agresivo. Aquí ya el paciente se puede complicar con parálisis facial, se puede complicar con osteomelitis. Aquí yo tendría que hacer una imagen, por ejemplo, una tomografía, porque la infección no es localizada, sino que la pseudomonas se va difundiendo por el tejido óseo, entonces va a ir destruyendo hueso. Entonces el tratamiento va a ser antibióticos IV intravenoso que abarquen pseudomonas, por ejemplo, ciprofloxacina, más tratamiento quirúrgico. Si hay daño en algún hueso, hay que debridar tejido. Entonces, estar pendiente que existe la otitis externa maligna. Seguimos a lo siguiente, vamos a hablar de sinusitis. En cuanto a sinusitis, los casos más comunes van a ser los virales, o los microorganismos más comunes van a ser los virales, y luego lo más común va a ser los de los bacterianos, que son los mismos de otitis media, en ese mismo orden: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. ¿Cómo van a presentar los casos? Bueno, usualmente los pacientes tienen una rinosinusitis, por ejemplo, tienen moco claro, un poquito de picazón en la garganta, como un resfriado pues, de vías aéreas superiores. Uno los manda a la casa, por ejemplo, están tomando acetaminofén, antihistamínicos, pero lo característico de las sinusitis bacterianas es que 10 días después el paciente persiste con síntomas o empeoran los síntomas. Entonces, la clínica de la parte bacteriana, de que ya sea una sinusitis bacteriana que necesita antibióticos, es que los síntomas persisten por más de 10 días. Usualmente van a mencionar que el moco de claro se tornó a verde, los pacientes van a tener empeoramiento o aumento de la fiebre. Antes tenían febrícula y ahora van a tener fiebre en 39, por ejemplo. O otra probabilidad es que el paciente iba mejorando y de repente tuvo una recaída y se sintió peor. Van a tener dolor
Van a tener dolor a la palpación del seno que está involucrado. Por ejemplo, si es el seno maxilar, van a tener dolor a la palpación ahí. Va a tener drenaje purulento. Y claro, probablemente tengan cefaleas. Para el caso del diagnóstico, realmente es lo mismo, es algo clínico. Hay una posibilidad, yo puedo hacer exámenes de imagen, por ejemplo, una tomografía, si yo quiero ver que hay opacificación del seno maxilar, por ejemplo, pero casi nunca esa es la respuesta. O sea, casi siempre es algo clínico y voy de una vez al tratamiento con antibióticos. ¿En quién hago exámenes de imagen? Hago exámenes de imagen en los pacientes que estén, por decir, inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, por ejemplo, en donde la etiología puede ser un hongo. También en los pacientes que tienen complicaciones o en los pacientes que no responden adecuadamente a los antibióticos. En cuanto al tratamiento, bueno, ya saben que si la rinosinusitis es viral, por decirlo así, moco claro, pocos días, bastante leve, descongestionantes, acetaminofén, etcétera. Si es bacteriana o tengo las fuertes sospechas que es bacteriana, entonces le doy los mismos antibióticos que a otitis media. Amoxicilina, clavulánico, es la primera línea de estos pacientes y si no, uso los otros que les mencioné en la alergia de penicilina. Ok, eso sería con sinusitis. Ahora vamos a hablar un poco de faringitis. Ok, en cuanto a la faringitis, un 80% de las causas, quizás 60, 80, lo más probable que 80 va a ser viral. La mayoría de las causas van a ser virales. Entre esas virales, una de las posibilidades es virus de Epstein-Barr, pero pueden ser varios otros. Pueden ser citomegalovirus, puede ser influenza, pueden ser muchas causas. De ahí, el 5, el 15% más o menos va a ser Streptococcus pyogenes. ¿En qué población me interesa la faringitis? Me interesa saber qué población tiene faringitis por Strep piógenes, porque estos se pueden complicar con fiebre reumática o se pueden complicar con glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces yo tengo que ver cuáles son por Strep piógenos y tratarlos adecuadamente. Ahora, como es la minoría de los casos, es difícil determinarlo. Entonces, ¿cómo yo determino qué es Strep piógenes y si dar o no antibióticos? Bueno, primero uso los criterios de Centor. Los criterios son fiebre por historia, exudados tonsilares, linfadenopatía cervical y ausencia de tos. Si el paciente tiene menos de 3, no debo tratarlo. Pero si el paciente tiene 3 a 4 criterios, entonces lo siguiente que yo debería hacer es hacerle un antígeno rápido de Streptococcus pyogenes. El antígeno rápido es específico más del 95% de las ocasiones, pero es sensible como un 80% de las ocasiones. Entonces, si por alguna razón el antígeno rápido me saliese negativo y yo aún así tengo la sospecha, puedo proceder a hacer un cultivo de secreciones para confirmar. Aunque usualmente no caeríamos tanto en el cultivo, ya si el antígeno sale negativo, pero tengo muy alta la sospecha, probablemente daría antibióticos de todas maneras. Pero saber que es una posibilidad que salga negativo y aún así el paciente sí tener Strep piógenes. Para el tratamiento, si es Streptococcus piógenes, si determino que sí lo es, entonces doy penicilina o amoxicilina.
Ahora vamos a hablar brevemente de influenza. De influenza no hay mucho que mencionar. Bueno, es un virus, puede ser influenza A o B y puede causar varias patologías, puede causar sinusitis, puede causar otitis media, puede causar bronquitis, puede causar neumonía también. O algo que puede pasar con influenza es que tengo pues influenza, por ejemplo, por una semana y al final de la semana tengo un empeoramiento de la fiebre y síntomas pulmonares y tos con producción de esputo bien maloliente y es que hubo una superinfección bacteriana de esa influenza. Entonces eso también podría pasar, una neumonía secundaria. Entonces, ¿qué pasa en influenza? Básicamente es un resfriado muy fuerte, los pacientes se van a presentar con fiebre, fatiga, mialgias, dolores de cabeza y bueno, síntomas de resfriado como rinorrea, faringitis, etcétera. Para el diagnóstico hago un hisopado donde detecto la influenza, igual un hisopado nasofaringeo como en el caso del COVID, la misma cosa. Y en cuanto al tratamiento, sería la única parte importante. Bueno, el tratamiento yo puedo usar oseltamivir o puedo usar zanamivir, pero lo tengo que usar en las primeras 48 horas. Primeras 48 horas de los síntomas. Eso es muy importante, es muy importante en las preguntas. Cuando van a hablar de oseltamivir, que el paciente se haya presentado en las primeras 48 horas de los síntomas, si no, no funciona. Porque ¿qué es lo que hace el oseltamivir? Va a disminuir el tiempo de la enfermedad. Entonces, si la enfermedad iba a durar 7 días y lo doy a tiempo, va a durar menos, los síntomas van a ser más leves, etcétera. Pero si se lo doy después del tercer día, no va a servir para nada. La enfermedad va a durar exactamente lo mismo que hubiera sido durado sin el oseltamivir. Entonces no tiene sentido. De resto, el tratamiento es tratamiento sintomático. Y lo único otro de influenza es la parte de se previene con la vacunación. Hay una pregunta que les gusta poner, ¿qué le pasa si el paciente, por ejemplo, no le caen bien los huevos o algo así? Como la vacuna de influenza tiene proteínas de huevo, entonces, ¿será que no se la pongo? Usualmente la respuesta es, a menos que el paciente ya haya tenido una reacción adversa a una vacuna previa de influenza, usualmente es ponerle la vacuna. A menos que haya una explicación de que haya anafilaxis o algo así, de resto, la alergia a la proteína de huevo es tan rara que se le pone a todos los pacientes y claro, se van vigilando. Entonces eso con la vacunación. Ahora, por último, quiero mencionar mononucleosis infecciosa. La etiología es por virus de Epstein-Barr, MBV, como una faringitis. La triada usualmente dicen que es fiebre más linfadenopatía más faringitis. Pero los pacientes pueden tener otros síntomas además de eso. Puede involucrar el hígado con hepatomegalia y podría hasta elevar las enzimas hepáticas un poco y puede causar esplenomegalia, que ahora les menciono algo muy importante de esta esplenomegalia. Y lo otro es que los pacientes pueden tener un rash maculopapular. Ahora, ¿en quién sería bien común este rash maculopapular? Aquí viene una asociación con la parte de la faringitis. Vamos a decir que tuve un paciente que llegó, que tiene una faringitis, no le hice ninguno de los antígenos y le di antibióticos de todas maneras, le di penicilina o le di amoxicilina. Pasan 3 días y el paciente vuelve a acudir porque tuvo un rash maculopapular luego de darle amoxicilina. Eso es mononucleosis. Una de las formas más comunes en que sale este rash maculopapular en mononucleosis es después que el paciente consumió una aminopenicilina, es decir, le dieron amoxicilina. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando los casos están mencionando que le dieron amoxicilina, pasaron 3 días y desarrolló un rash, es que era mononucleosis, era virus de Epstein-Barr la etiología.
Entonces, en cuanto al diagnóstico de mononucleosis, uso anticuerpos heterófilos. Eso sería el test rápido más común de Epstein-Barr. También puedo usar serología de IgM e IgG contra Epstein-Barr, que IgM me saldría positivo si es agudo, IgG si tuvo una infección previa, pero lo primero, siempre lo mejor sería anticuerpos heterófilos. Otras cosas que pueden tener en cuanto al diagnóstico, pueden tener LDH elevada, y les dije que si está involucrado el hígado, también puede tener enzimas hepáticas ST-ALT elevados, pero algo bien característico es que van a tener linfocitosis, y los linfocitos van a ser atípicos. Más de un 10% de los linfocitos de estos pacientes son atípicos. Entonces esto es bien importante porque esto es algo confuso. Va a decir que le ponen un frotis con linfocitos atípicos, o mencionan que el paciente en el frotis le den linfocitos atípicos, y uno de una vez quiere cambiar a pensar, chuzo, ¿será que estamos hablando de una leucemia linfocítica aguda? ¿Será que es esto? ¿Tengo que cambiar mi manejo? Y no, están hablando de Epstein-Barr, especialmente en el contexto de una infección aguda. La infección de Epstein-Barr usualmente dura entre 2 a 4 semanas, pero ya de ahí termina resolviendo. Así que si hablan de linfocitos atípicos, sepan que pueden estar hablando de Epstein-Barr. Ahora, una cosa curiosa, estos pacientes tienen linfadenopatía cervical, como les dije. Si yo le llegase a hacer una biopsia de esta linfadenopatía, en Epstein-Barr, en mononucleosis infecciosa, los pacientes pueden tener hiperplasia folicular reactiva e incluso pueden tener células de Reed-Sternberg. Entonces, claro, eso es súper confuso porque uno podría decir, pero no estamos hablando de linfoma de Hodgkin. Pero es que la ideal es que si estamos hablando de una historia clínica y un contexto que sospecho mononucleosis infecciosa, ni siquiera se acerquen a hacer biopsia de ganglio porque van a encontrar lo que no estaban buscando. Encuentras lo que no estás buscando, metes al paciente en un track de linfoma cuando solo tenía mononucleosis infecciosa. Entonces, la historia clínica es bastante importante en estos pacientes. A todo esto, en los síntomas no mencioné fatiga, pero algo bien predominante de esto va a ser la fatiga, que va a durar todas estas semanas, 2 a 4 semanas de mononucleosis infecciosa. Entonces, eso sería en cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, es sintomático, porque es una infección viral, no hay nada que darle, pero sí tengo que decir al paciente que evite hacer deportes. ¿Por qué? Porque estos pacientes probablemente tengan esplenomegalia, y una complicación bien severa y bien grave de virus de Epstein-Barr es ruptura del vaso. Entonces, si yo diagnostico que este paciente tiene mononucleosis infecciosa, yo tengo que decirle que no haga ejercicio por lo menos 21 días, quizás hasta el mes, que tenga mononucleosis infecciosa, no haga ejercicio por el riesgo de la ruptura del vaso. Entonces, que estos pacientes eviten hacer deportes. Eso es gran parte del tratamiento en estos pacientes. Entonces, eso sería todo con las infecciones de cabeza y cuello. Los veo para el siguiente video.